Bueno, ahora sí, estamos listos, estamos en vivo. No, en vivo no, estamos grabando. Ahora sí la clase está grabando. Bueno, desde aquí, darle la bienvenida a todas las personas que puedan tener acceso a esta clase. Es una clase que, aunque va a quedar aquí en YouTube, la voy a compartir también en mis redes sociales. Y el objetivo es que pueda llegar al mayor número de personas, y quiero que ustedes la aprovechen y que también me ayuden compartiendo con las personas más cercanas a ustedes que crean que les puedan interesar estos temas sobre emprendimiento, mentalidad, negocios. Y bueno, no siendo más, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, esta clase digamos que la he llamado el momento cero, ¿sí? Esta clase parte como una respuesta, primero que todo, una promesa que les hice en mis redes sociales. Hace unas semanas prometí que iba a hacer una clase donde les iba a enseñar todas las estrategias que uso a través de marketing digital para poder vender a través de canales digitales y posicionar marcas en el mundo online. En ese momento, aunque no era una obligación y era una clase gratis que yo quería hacer con mucho amor y mucho empeño para todos los emprendedores, no pude sacar el espacio, pasaron muchas cosas, tuve mucho trabajo. Bueno, no me quiero excusar, pero en realidad no pude. Me fue muy difícil grabar la calidad de contenido que quería grabar para ustedes. Entonces, como esa clase es de marketing, esa clase es de ventas, de negocios, dije, no, esta vez como quiero recompensar que les quede mal a mi audiencia, entonces quiero hacer una clase mucho más importante y mucho más sofisticada. Es por eso que esta la denominé la clase cero, el momento cero. Esta clase es un abrebocas, es lo que me hubiera me hubiera gustado escuchar a mí cuando recién empecé a emprender, cuando empecé en todo este mundo del emprendimiento hace montones de años, 6, 7 años que he empezado a emprender. Desde muy pequeño siempre he tenido esa vena del emprendimiento y básicamente es eso, es la guía, pero no la guía del paso a paso técnico de marketing, de ventas, de negocio, de prospectos, de todo este lenguaje que todos nos gusta, sino algo mucho más allá, ¿no? Y es la mentalidad, es cómo tenemos nosotros que comportarnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que pensar para poder ser consecuentes con ese objetivo que nos estamos planteando, que se supone que si estás aquí es porque quieres hacer crecer tu negocio, ya sea un negocio físico que lo quieres hacer crecer a través de estrategias digitales, o si quieres empezar una marca personal para vender tus servicios a través de internet y posicionarte en el mundo online. Cualquiera que sea lo que estés buscando, esta clase es para ti desde la parte de la mentalidad, de cómo yo empezaría un negocio en este momento, con todo el camino que he pasado, con todos los errores, con todos los éxitos, con todos los triunfos. ¿Cómo empezaría hoy en día un proyecto? Entonces, más allá de las estrategias técnicas que las vamos a ver claramente en este canal, hoy quiero comprometerme con ustedes con la parte mental. Esa parte que yo sé que le va a dar el 80% de los resultados. Porque no sé si conocen la ley de Pareto, dice que el 80% de los resultados viene del 20% de las acciones. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al gimnasio, el 80% de tus resultados, es decir, cuando te veas en el espejo y empieces a ver resultados, cambios, tu cuerpo está mucho mejor, te ves con mejor composición corporal, todo esto es básicamente porque hiciste el 20% más importante. Y el 20% más importante es un grupo de ejercicios que, si los haces, vas a poder tener estos resultados. No importa si haces otros, si no los haces, este es el 20% más importante en ese sector del gimnasio, hablando particularmente. Si lo hablamos en este sector, en donde estamos aquí emprendiendo con propósito, con ganas de lograr cosas grandes, pues ese 20% va a ser lo que te voy a dar en esta clase. ¿Listo? Asociado a la ley de Pareto, el 20% más importante es la mentalidad y cómo vas a responder al mercado, cómo vas a entrar, cómo vas a diseñar una estrategia, cómo te vas a plantear objetivos, y sobre todo cómo los vas a cumplir. Entonces, por eso le llamé el momento cero y le puse un pequeño subtítulo para quien no tiene dirección y rumbo claro, ya sea en su vida o en sus negocios como tal. Esta imagen que pueden ver aquí a la derecha, básicamente es la imagen que se quedó tatuada en mi mente, porque es una imagen que refleja todo lo que yo estaba queriendo conseguir en ese momento. Eso fue en diciembre del 2022. Estaba en ese momento con mi expareja, Nelly. Estaba en ese momento, el restaurante era la inauguración, estaban mi familia, mis tíos, mis amigos. Y en ese punto era en el que yo sentía de que la vida estaba yendo por el rumbo que era, ¿no? Ahí en ese momento, esa persona que ustedes ven aquí con esa gorra cocinando en ese local que habíamos rentado en ese momento,
En ese momento mi cabeza estaba de que la estaba rompiendo y que la estaba haciendo y de que todo lo que yo quería y que estaba soñando se estaba haciendo realidad. Entonces por eso siempre me gusta traer esta imagen, porque claramente eso no terminó sucediendo en ese momento, porque o sea, lo que yo quería sí terminó sucediendo y está sucediendo, pero no en el momento que yo quería y no en las formas que yo quería. Entonces, básicamente, siempre resumo mi proceso o mi historia con esta imagen, de que a pesar de que lo que quería en ese momento no se terminó dando de la forma que yo quería, luego a través de diferentes procesos de aceptar la parte mental y fortalecerme mentalmente y espiritualmente, fue cuando pude lograr las cosas que estoy logrando y tener la vida que estoy teniendo. Entonces por eso quiero que tengan en claro y en cuenta de que hay que tener unas bases de mentalidad y de cómo nosotros vamos a hacer para conseguir lo que queramos en la vida. Entonces, sin más introducción, quiero irme con esta siguiente presentación. Sé que no se alcanza a leer un poquito aquí a la izquierda por la imagen que tengo, pero les voy a leer básicamente lo que dice. Contexto, clase 0. Acción masiva imperfecta. Mentalidad de acción. Y quiero empezar esta parte de la clase de la charla, como lo quieran denominar, con una historia. Hace unos meses estaba con mi papá y estuvimos en un viaje y estuvimos en un lugar que yo no conocía y que él ya había estado ahí porque él ya había vivido ahí. Entonces ese momento estábamos todos y él nos dice, les voy a contar una historia. Ahí es cuando mi papá nos cuenta de cómo él conoce a mi mamá y cómo lograron, digamos, empezar un hogar, ¿no? Empezar una relación, un matrimonio, y después de eso pues nací yo y mis hermanos. Entonces lo vi como el caso y el ejemplo perfecto para poder ilustrar lo que quería. Entonces mi papá en ese momento me dice, mire, esto es literal, ¿no? Esto que ya voy a hablar aquí, entonces abro comillas y esto es lo que me dice. Estábamos en un lugar, como les digo, conocido, y entonces él me dice, les voy a contar una historia que pasó aquí. Resulta que hace muchos años, muchísimos, yo no había nacido ni siquiera estaba en plan, o sea, más de 30 años, cuando Colombia, y muchas personas que ya conocen el contexto colombiano, saben que Colombia es un país muy violento y que a lo largo de los años ha sido un país demasiado violento, con muchas heridas de la violencia, y que en este momento, en pleno 2025, todavía seguimos acarreando como esas consecuencias, y que nosotros todavía vemos eso, que la violencia, que aunque todavía está, digamos que los momentos más difíciles ya pasaron, todavía quedaron esas consecuencias y esas secuelas y esas heridas en la sociedad, como cualquier sociedad. Entonces, mi papá me dice, yo estaba en el carro, o sea, estábamos en una vía, entonces mi papá me dice, en ese momento yo estaba aquí sentado cuando habían bloqueado la vía porque estaban haciendo unas reparaciones en ese momento. Entonces mi papá estaba esperando que le dieran paso, porque cuando ustedes saben que hay una vía de dos carriles, cuando tapan uno, pues hay que esperar que pasen unos para poderle dar paso a los otros. En ese momento mi papá me dice que él estaba esperando allí en el carro, estaba en una zona que en este momento pues es muy bonita, es demasiado turística, pero en ese momento era muy peligrosa y no se podía, digamos, hacer turismo en esa zona. Entonces él está esperando en el carro que le den el paso cuando escucha unos disparos. Resulta que en todo el frente de él, en el carro que estaba adelante de él vio como asesinaron a un señor. Dice que le pegaron casi unos 9 disparos. Perdón por ser tan específico, pero quiero que se imaginen la escena también. Entonces mi papá se quedó frío. Dice que se quedó frío, exactamente, o sea, quieto, y que la persona con la que él andaba, que ya conocía un poco más la zona, le dijo que no se fuera a mover. Mi papá, primera vez que veía algo así, o sea, ver cómo matan a alguien y de esa manera enfrente de sus ojos, pues obviamente fue algo que yo imagino que fue muy dramático. Yo nunca he vivido algo así. Entonces en ese momento mi papá me dice que él pensó en bajarse para correr, pero que la persona que estaba al lado le dice, no te vas a bajar, no te vas a mover, porque esto es normal, no vienen por vos, vienen por este personaje que acaban de matar, entonces tranquilo que ya la cosa se va a solucionar. Entonces mi papá me dice que a partir de ahí o sea, la violencia estaba muy fuerte, y eso es lo que les quería contar. La violencia estaba tan fuerte que él decide irse de ese lugar y dice, yo voy a empezar mi vida en otro lugar, ¿cierto? Cuando ya tenía una vida en ese lugar, cuando ya tenía, digamos, relaciones, familia, no sé, bueno, familia como tal no sé, pero sé que tenía amigos, compañeros de trabajo, ya estaba empezando una vida, después de haber salido del lugar donde él creció, que es un pueblo muy, muy,
digamos, marginado y muy pobre, que hoy en día está creciendo un poco el turismo y esa parte, pero del lugar donde creció mi papá es un lugar muy pequeño. Entonces cuando él decide irse a este nuevo lugar, pues vivir todo eso, o sea, era como otra vez tener que salir de un lugar donde ya estaba organizándose, donde estaba teniendo una estabilidad. Y me pongo mucho en el lugar de él porque creo que prácticamente tendría mi edad, un poco, no, tendría menos, él tenía mucho menos, quizás unos 25, 26 años. Pero entonces es como ponerme en ese lugar de cómo mi papá estaba empezando sus sueños y en ese momento le tocó verlos frustrados y tomar otra decisión. Mi papá tomó una decisión grande. En ese momento vio como mataron a alguien enfrente de sus ojos y eso fue el detonante que le hizo irse de esa ciudad a empezar una vida desde cero y donde conoció a otra ciudad a mi mamá. Tuvieron una relación, empezó el matrimonio y de ahí nací yo. Entonces eso me hizo como abrir la cabeza y decir, bueno, hay que tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones porque si no vas a seguir en el mismo punto y no vas a despegar, no vas a ver nuevos cambios, no vas a ver cosas diferentes, resultados diferentes, que es lo que estamos buscando siempre. Entonces siempre me quedó en la cabeza esa idea de que hay que tomar decisiones y hay que actuar. Por eso puse esta frase, mentalidad de acción, porque en ese momento cuando mi papá toma esa decisión, él de pronto tenía muchos miedos. Seguramente él no sabía qué es lo que venía. Él pensaba que ya su estabilidad estaba en ese lugar. Pero él dejó el miedo atrás y él sabía que tenía que buscar otro camino porque si no, no iba a terminar bien. Nadie sabe lo que podría haber pasado, pero seguramente él no quería vivir algo más así, no quería ver algo más así. Tenía miedo de que pronto, porque él estuviera en ese lugar o lo confundieran o de pronto una bala perdida o algo también pudiera sufrir algo. Entonces él decidió actuar. Así como actué yo. Y ahí quiero hilar estas dos historias. Así como actué yo cuando quiero volver a esta imagen. Cuando estaba allí, ahí estaba actuando. Habían pasado muchas cosas que les contaré en otro momento porque no quiero que la clase se me haga muy larga. Pero en ese momento la persona que ven ahí fue una persona que abandonó 3 carreras, no terminó 3 carreras. Se fue en ese momento no sabía qué hacer, se fue a vivir una experiencia, un viaje, donde viajé más de un año, casi año y medio por muchos países acá en Sudamérica, como llaman de mochilero, sí, me fui con una mochila cargada de ropa, de muchas cosas y arranqué una experiencia que, aunque no tenía muy clara en ese momento por qué la estaba viviendo y cómo la estaba viviendo, sabía que en mi corazón algo me estaba diciendo que era por ahí. Y definitivamente era por ahí, no me arrepiento para nada. Entiendo ahora, hoy en día, todo lo positivo que eso trajo para mi vida y todo lo que, digamos, aprendí de todas esas experiencias. Entonces en ese punto, ahí donde ven esa foto, yo había regresado de ese viaje. Nelly, la chica que está ahí conmigo, en ese momento era mi pareja. Y después de haber viajado por Argentina, por Brasil con ella, de vivir experiencias maravillosas que yo le recomiendo a cualquier persona vivirla en su juventud, decidimos empezar un restaurante en Colombia, en Cali, en mi ciudad. Ella es de Alemania, nacionalidad alemana, entonces ya entenderán que había como un contexto particular ahí en esa relación. Y ella ya había trabajado en cocina, eso nos hizo como sentir confianza a la hora de poder empezar este proyecto y yo que siempre he sido un emprendedor innato y una persona apasionada de empezar, que digamos que entiendo que en la vida no se trata siempre de empezar porque también hay que ver si empiezas, terminas algo, ¿no? A veces empiezas y no terminas. Entonces yo soy una persona muy amante del balance, de que hay que, sí, empezar cosas, pero con organización, ¿cierto? Entonces, prefiero también igual que empieces así no tengas idea de cómo, a que te quedes parado toda la vida buscando la perfección cuando nunca va a llegar. O sea, porque eso ya está claro, el momento perfecto nunca llega. Siempre tu perfeccionismo, tu síndrome del impostor y tus miedos van a buscar una excusa para que tu mente y tu cerebro no tomen acción. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, yo prefiero una persona que toma acción a una persona que por miedo se para. Entonces, ese es el contexto y vamos ahorita a contar un poquito más allá de qué fue lo que siguió para mí. Y tengo esta pregunta. No, me quiero regresar aquí. Entonces, tengo este contexto. En ese momento el restaurante quiebra.
porque después de 5 meses el restaurante lo cerré. Nelly se regresó a su país, muchas cosas cambiaron y por eso quería contarles un poquito de esta historia, porque al entender eso pues van a ir entendiendo mucho más el contexto de la clase y de la charla. En ese momento yo decido cerrar el restaurante, ¿sí? No tomé otras acciones, no quise contratar más personas, no quise buscar otras alternativas, aunque las intenté también porque seguí con el restaurante por un tiempo. Al final decidí que lo mejor en ese punto era cerrarlo, porque en la vida también hay que saber perder, también hay que decir, en este momento no quiero seguir con esto, no puedo, no es el camino y quiero reestructurar, así como lo hizo mi papá en ese momento y así como lo hice yo cuando cerré ese restaurante y empezó un mundo completamente nuevo y desde cero para mí. Yo me empecé a preguntar, recuerdo mucho que hubo un día que yo me pregunté y dije, pero bueno, ¿yo para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el sentido de esta vida? Porque si ya había abandonado 3 carreras, si no tenía un propósito, si habían pasado muchas cosas en mi vida que también en algún momento les podría contar. O sea, ¿para qué? Estaba cansado de perder. Siempre mi vida era una vida mediocre. Yo siempre estaba en lo mínimo. Porque eso es lo otro. Yo nunca fui de lo peor. Siento que siempre fui como una persona promedio. Yo cumplía. Pero para ser en la vida grande y exitoso no se puede cumplir. Siempre hay que dar algo más. Siempre hay que dar algo más de lo que están dando los demás. Y eso es una ley de vida. Siempre hay que ir más allá. Hay que dar un poco más. O mucho más. Si te quedas en lo que hace el promedio, vas a ser una persona promedio. Pero si tú, como creo que eres una persona que piensa en grande, que quiere cosas grandes, resultados grandes, pues tienes que hacer cosas diferentes, ¿cierto? Entonces yo estaba cansado de perder, estaba cansado de que todo me saliera mal, de que las cosas como yo quería no fueran. Y ahí fue cuando dije, bueno, hay que empezar de cero. Y esas son las preguntas que me empecé a hacer en ese momento. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero lograr? ¿Quién soy? Son preguntas muy profundas que listo, estamos normalmente llenos de información, de medios, de lo que siempre ha sido el status quo, lo normal, lo más conocido, lo que todo el mundo te dice que está bien y que ese mismo decirte que está bien es el que te hace dudar de cuando quieres tomar otro camino. Porque cuando yo quise tomar otro camino, mucha gente me dijo que no. Mucha gente me dijo por ahí no es. Mucha gente me dijo vení, termina tu carrera y deja de estar viajando por allá. Que necesitar es trabajar. Pero gracias a Dios, y gracias a Dios, y lo repito, y gracias a Dios, pude seguir mi corazón, pude seguir mis instintos, la voz de mi alma que me estaba hablando y me decía, es por aquí. Entonces, eso es lo que quiero venir a sembrarte hoy también, de que si de pronto estás en este punto, o no necesitas estar en este punto, ¿sí? No necesitas llegar a ese punto, pero por lo menos, o sea, cuando digo ese punto, es el punto de perderlo todo, de estar en quiebra, ¿sí? De no saber qué hacer. Pero por lo menos en algún momento de tu vida estoy seguro que te vas a tener que hacer la pregunta de quién eres, qué quieres, por qué estás aquí y para qué estás aquí. ¿Listo? Y espero que cuando llegues a ese punto te acuerdes de mí y te acuerdes de esta clase y si la quieres volver a venir a ver, porque va a quedar aquí gratuita para cualquier persona. Entonces, en ese momento, cuando quiero emprender, y ya ahora sí quiero trasladar todo esto para ustedes. Eso fue un pequeño, digamos, contexto de lo que había sido mi vida y por qué hago lo que hago. Pero ahora quiero irme completamente para ustedes. Entonces yo te quiero preguntar, tú que estás ahí creciendo un negocio, que estás pensando en emprender, que estás pensando en crear una empresa, empezar un emprendimiento pequeño que mañana se vuelva más grande, ¿por qué lo haces? ¿Por qué emprendes? ¿Emprendes porque te han vendido un estilo de vida que solamente los emprendedores pueden tener a través de las redes sociales? Carros, viajes, mujeres, quizás, hombres, cuerpo de atleta. Sí, te han vendido y te han metido esa imagen por los ojos, por todo lado de que ese es el éxito. Quizás es por eso. ¿O por qué emprendes? Quizás emprendes porque te dijeron que había que tener un negocio sí o sí, para no depender de nadie más y el día de mañana puedes estar retirado generando ingresos pasivos. Quizás es por eso, está bien. Pero entonces, ¿por qué? Porque es que uno no emprende simplemente porque es que toca, o es que no, es que yo no quiero trabajar, yo no quiero tener un jefe y yo quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe y quiero hacer mi propio camino. Yo conozco personas que trabajan para otros y que tienen una vida excelente, porque encontraron su propósito y entendieron de que eso es lo que les gustaba. Pero yo seguramente creo que si tú estás aquí es porque tú eres un emprendedor nato como yo. Esos emprendedores que sabemos de que tenemos que hacer las cosas diferentes.
de que no nos gusta lo normal, lo tradicional, lo que se dice que está bien. Entendemos un poquito más allá por algo. Algo adentro nos dice que hay algo más allá. Y a veces somos curiosos y a veces nos dice como que la mente nos dice, no, 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 es que por aquí no va mucha gente, entonces no, esto no es lo normal, tengo miedo y dudas, ¿no? Dudas de eso, así como yo dudé. Y mira, muchas veces cuando te pones a escuchar a los demás, no te escuchas a ti, tu voz se apaga, la voz tuya o la voz de Dios, como lo quieras llamar. Yo me acuerdo que yo fui a muchos lugares, cuando estuve en este viaje fui a muchísimos lugares, nuevos para mí, lugares desconocidos, y lugares en los que la gente me decía, no vayas allí, te va a ir mal, la gente ahí es mala, no vayas, no pases por ahí. Y yo iba. Obviamente, como ya me lo habían advertido, pues me daba miedo también, y con miedo y todo lo hacía. Y luego me daba cuenta, menos mal que lo hice. Y ahora yo puedo contar otra historia también. Ahora cuando yo me encuentro a otra persona, yo le voy a decir, sí, anda ahí, ve ahí porque es maravilloso. Y si alguien te dice que no, no le creas, ve. ¿Cierto? Qué bonito eso, ¿no? Entonces, es eso, es reflexionar para qué. O sea, ¿será que de pronto quieres mostrarle al mundo algo? Porque tú dices, yo soy una persona única y yo quiero crear algo nuevo desde cero, que ayude a los demás, que impacte, que tenga un valor. Porque eso es la razón que me gustaría que tuvieras para emprender. Poder ser tú mismo, tu mejor versión. Poder desarrollarla a través de un negocio y a través de un estilo de vida. Quién eres y qué eres y por qué estás aquí. Entonces, si lo ves acá, por ejemplo, todos los negocios siempre tienen una visión y una misión. Pero más allá del negocio, es tu propia visión como persona. Y yo soy una persona que tengo visión y tengo misión. Que la puedo llevar a cualquier negocio, a cualquier empresa, sí, pero primero soy yo, lo que yo quiero para mí. Entonces, en este caso, la visión. Lograr tener una vida tranquila, plena y balanceada. Poseer suficiente salud para hacer todo lo que quiero. Suficiente dinero para poder comprar todo lo que quiero. Suficientes relaciones saludables que valga la pena cultivar para no sentirme solo. Esa es la visión que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, plantéate cuál es tu visión. ¿Cuál es la misión que tengo? Ayudarme a encontrar un propósito, vivir de acuerdo a ese propósito y enseñar a otros durante ese proceso. Yo no tuve propósito en un momento, no sabía qué hacer con mi vida. Como les digo, dejé 3 carreras, sí, un restaurante que no funcionó. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí fue cuando me hice esa pregunta. Y me di cuenta, y a través de muchos procesos, porque tampoco es de un momento a otro, ¿no? Fue un proceso de tiempo. Te van preparando, la vida te va preparando poco a poco y luego tú empiezas a entender muchas cosas. Ah, por esto pasó eso. Ah, para esto pasó. Y ya no te culpas, ya no te juzgas, ya no estás desde el dolor, sino que estás desde el agradecimiento, desde la gratitud, de aceptar de que todo eso que pasó o que va a pasar, porque van a seguir pasando cosas, son para algo mucho más grande. Y espero que tú seas esa persona. Bueno, esta imagen que está aquí es cuando empezamos a trabajar con una inmobiliaria. En ese momento estaba consolidando mi empresa. Fue como uno de los, no el primero, pero fue uno de los primeros clientes grandes que tuve que me reforzaron esa idea y esa confianza de que lo que estaba haciendo sí tenía sentido. Ustedes se preguntarán pues cómo fue mi proceso después de que cerré el restaurante y bueno, eso se los contaré en otro momento. Les puedo resumir básicamente que me obsesioné durante más de casi, yo creo que casi van a llegar casi 3 años en los que me volví un obsesivo de los hábitos, de leer, de aprender, de meditar, de escuchar, de muchísimas habilidades que debe tener un emprendedor hoy en día. Entonces no se trata de cuál es el negocio como tal que hay que poner, cuál es el ganador, cuál es el que nos va a dar más plata, cuál es el que está pegando, sino cuál es el tuyo, cuál es tu propio negocio, a partir de tu propia esencia, qué es lo que quieres darle al mundo. Y yo creo que a partir de ahí se van a poder crear negocios diferentes, sí, diferentes, innovadores, y que te puedan dar el estilo de vida y la calidad de vida que tú quieres. Y entonces eso es lo que yo diría, ¿para qué emprendes? ¿Para qué cara emprendes? Y cuando me hice esas preguntas y cuando empecé a entender por qué estaba aquí, por qué emprendía y para qué estaba aquí, entendí que muchas veces a uno le da miedo, ¿no? Uno siente miedo de equivocarse, así como yo me equivoqué en ese momento, como me he equivocado muchas veces y como me seguiré equivocando toda la vida.
en ese momento hice un alto en el camino y dije, ¿cómo se hace para no tener miedo al fracaso? Porque hay gente que le da miedo empezar una cosa. Seguramente te ha pasado que te da miedo. Dices, sí, yo quiero, pero no lo haces, te da miedo, sientes que te vas a equivocar, sientes que las cosas van a salir mal, o quizás porque ya te han salido mal y ya te has equivocado antes, crees que siempre va a ser así. Pero no necesariamente va a ser así. Todos esos errores es lo que te están forjando para que mañana, en un tiempo, seas la persona que quiere llegar a ser. Y entonces si me preguntan, ¿cómo se supera el miedo al fracaso? Yo diría, primero que todo, nunca se pierde el miedo al fracaso. Se aprende a hacerlo con miedo. Porque es que es lógico, tiene todo el sentido y quiero que se lo imaginen. Si estás empezando algo nuevo, vas a cometer errores, te vas a equivocar sí o sí, nadie es perfecto. Mientras haces ese proceso, esa curva de aprendizaje que hablan los científicos. Voy a ver si te puedo poner aquí una imagen en la edición de ese palo de hockey, ¿no? Que habla el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que me parece brutal y él enseña demasiados consejos, estrategias, o sea, es brutal ese libro. Y en ese libro él mostraba la gráfica de la consecución de los hábitos y de cómo se va facilitando hacer algo cada día más. Y es como un palo de hockey, ¿no? Es la forma, o sea, al principio tú estás haciendo y no ves ningún resultado, o sea, la línea sigue prácticamente horizontal. Pero llega un tiempo en que empieza a subir, hasta que se va al infinito. Por eso tiene una forma de un palo de hockey. Y esa es la efectividad en los hábitos. Empiezas a hacer algo y te vas volviendo mejor hasta que la terminas rompiendo. Entonces, siempre va a haber miedo al fracaso, siempre va a haber miedo a equivocarse, siempre vas a tener ese miedo de hacerlo porque es innato. O sea, el miedo te protege. El miedo biológicamente está hecho para que tengas protección de un posible, en el pasado eran posibles depredadores, ¿no? En la época de la prehistoria, cuando el hombre era cavernícola o que andaba cazando, el miedo era para protegerlo de los leones, no sé si había leones en ese momento, pero de los depredadores, de los mamuts, ¿cierto? De los tigres, sí, yo creo que sí había. De cualquier animal que lo quisiera comer o que lo quisiera matar. Entonces, ese propio sistema de miedo hacía que tu cerebro y tu sistema nervioso se activaran de tal forma que él pudiera huir y correr y desaparecerse. Es por eso que cuando estás demasiado asustado, tu biología cambia, ¿no? El estómago, pasan cosas en el estómago, sudas, tiemblas. Todos esos son procesos que tu cuerpo automáticamente desencadena a partir del miedo. Y es el mismo miedo, o sea, biológicamente, ese miedo a que en el pasado te comiera un depredador o algo, es el mismo miedo actual a equivocarse. Son los mismos mecanismos que tu cerebro sigue utilizando para protegerte del miedo. Entonces te dicen, no, eso va a salir mal, no lo hagas, no, ¿y qué van a decir los demás? No, y vas a perder plata, no, y es que eso es durísimo, eso lleva mucho tiempo. Eso son los pensamientos limitantes de tu cerebro, de tu mente, intentando protegerte. Y si seguramente ya te has equivocado, ya lo has intentado, pues te va a decir, mira que ya lo intentaste, mira que ya pasó. Te vas a volver a equivocar, vas a volver otra vez con lo mismo. Y es cuando nosotros los ganadores aprendemos a decir, no señor, aquí estoy yo y yo soy el que mando. La mente es la que manda y dice, vamos a intentarlo una vez más. Y vamos a ir las veces que sea necesario. 1, 2, 3, 4, 10, las veces que sea necesario porque ya sabemos de que lo vamos a conseguir y que lo vamos a lograr. Y esa es la mentalidad que quiero que desarrollen cada uno de ustedes. Entonces sí, el fracaso siempre va a estar ahí. Siempre, y como les digo, recuerden, si empiezan algo desde cero, y acuérdense de mí, se van a equivocar. Si van a empezar un deporte nuevo, si van a empezar a leer y no tienen el hábito, se van a cansar. O sea, siempre se van a equivocar. Y acuérdense de mí en ese momento. Dylan dijo que no me iba a equivocar. Y cuando te estés equivocando, ese es el mejor motor, es la mejor gasolina para saber de que estás cada vez más cerca del objetivo. Cada vez que te equivocas, cada vez que te caes, es una vez más que estás cerca del objetivo. Como se dice en ventas, ¿no? Como se dice en los negocios. Cada vez que te digan que no, es porque estás mucho más cerca del sí. Cuando vas y haces una propuesta a un cliente o algo por el estilo y te dicen que no, dices, bien, ya sé que estoy más cerca del sí, ya sé que ya viene. Y esa es la forma, la mentalidad que quiero que desarrolles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar. Por eso te pongo aquí, ¿qué hacer? Hay que empezar.
como sea, con lo que tengas, así no sepas, con miedo, empieza. Y empieza ahora, no mañana. Hoy puedes empezar con algo pequeño. De pronto no con todo. ¿Sí? Si tú quieres de pronto un ejemplo, una meta deportiva, ¿no? Quieres ganar masa muscular, te quieres ver mucho mejor, quieres ganar confianza, pues no empieces con 50 lagartijas, empieza con 10, con 5, con una. Pero empieza hoy, porque mañana puede ser tarde. ¿Listo? Resulta que esta parte va a ser un poco fuerte para muchos de ustedes y no lo hago con ego, no lo hago con ganas de agredir a nadie, incomodar a nadie, sino que lo hago más que todo por la realidad, por mi propio proceso y por el de muchos emprendedores y muchas personas que he visto cómo han podido lograr muchas cosas. Miren, hay personas que caen en un error y aquí quiero poner dos ideas sobre la mesa. La primera idea que quiero poner sobre la mesa es la de esas personas que creen que el mundo les debe algo, ¿cierto? Que porque tú has sido buena persona, que porque tú has actuado bien, que porque te has comportado bien, que porque tú eres honesto, que porque tú te despiertas temprano, sea lo que sea actuar bien entre comillas, crees que ya el mundo te debe, ¿cierto? No, es que como yo estoy yendo a la universidad y como yo estoy estudiando ingeniería civil, entonces yo el día de mañana voy a ser un millonario, que voy a tener mucho dinero, mucha abundancia, porque como estudio una carrera que es difícil, una carrera que no estudia todo el mundo y que suena cool, ingeniero civil, la primera carrera que estudié y que me cambié a ingeniería industrial en el séptimo semestre, me faltaban prácticamente 3 semestres, me pasé a industrial, me homologaron muchas materias, ¿sí? Los núcleos de las ingenierías son básicamente el mismo, me homologaron muchas materias, vi muchas otras y nuevamente en el séptimo semestre de ingeniería industrial me volví a salir. Qué loco que en el séptimo semestre siempre, ¿no? Como que mi mente inconscientemente cuando sentía que estaba llegando al final de la carrera como que no sabía qué hacer, ¿no? No tenía claro. Y es que yo nunca me visualizaba. Gente, hoy en día que yo entiendo tanto de la visualización y de uno ver las cosas desde la mente antes de lograrla y visualizarlas, que lo hago hoy en día y que sé que me ha funcionado mucho, yo digo, o sea, yo nunca me visualicé ni una vez como un ingeniero civil. O sea, en todos los 3 o 4 años, no, 3 años más o menos, sí, que duré una carrera, yo creo que yo nunca me veía en una obra, nunca me veía dirigiendo, porque no me apasionaba, porque mi mente ya sabía y mi corazón sabía que yo no iba por ahí. Y es una carrera bonita que se necesita. Sé que muchas personas lo hacen de corazón y les apasiona, pero yo no era esa persona, ¿cierto? Yo no era esa persona, yo no estaba hecho para eso. Mi camino era otro. Entonces vuelvo al punto, ahí es cuando una persona puede sentir y puede sentir de que el mundo le debe algo. No, es que yo como estudié ingeniería civil, entonces yo tengo que ya, apenas me gradúe, estar ganando 10, 20 millones. Si no gano 10, 20 millones en 2 años, entonces ya soy un fracasado. Y no es así. O sea, la vida es de trabajar, trabajar, ir subiendo cada día un peldaño más. Entonces la vida no es de merecimientos. La vida es del que hace lo que tiene que hacer para lograr lo que tiene que hacer. Y esa es la frase que quiero que te lleves. Cuando yo monté ese restaurante, yo decía, no, pero es que yo trabajé muy duro. O sea, yo hice las mesas, yo mismo pinté, yo decoré el restaurante, muchas cosas manuales las hicimos nosotros. No, es que le pusimos todo el empeño, invertimos dinero, pero no tanto, sino que fue más con el corazón, con las uñas, con el alma. No, es que yo merezco que esto despegue y esto tiene que ir bien porque es que yo le he puesto. ¿Cuál fue la realidad? 5 meses después, restaurante cerrado, restaurante quebrado. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿la vida es justa? ¿Será que la vida da lo que uno se merece? Y ojo, yo digo que sí, pero en el tiempo que debe ser. Quizás en ese momento no me lo merecía, así sintiera que estaba haciendo todo. Y ahí es cuando entra la frase, no es trabajar duro. Porque si fuera a trabajar duro y hacer más, las personas que trabajan 12 horas al día serían millonarios. Las personas que trabajan durísimo bajo el sol, ese hermoso trabajo de los obreros, que sin ellos no había construcciones, sin ellos no habrían edificios. Entonces, si fuera de trabajar duro, ellos serían los millonarios. Y no las personas que a veces trabajan apenas 2 o 3 horas al día, como lo hago yo. ¿Por qué? Porque tengo procesos, porque
uso la inteligencia artificial, por muchas cosas que te contaré más adelante. Pero entonces la idea que quiero que te quedes es, no mereces, o sea, no sé cómo explicarlo bien porque sí mereces, o sea, en algún momento digamos, la vida mira todo ese proceso y te da lo que en realidad mereces, pero no mereces en el momento que tú quieras. Porque no se trata de hacer más, de trabajar más duro, de... Sí, que está bien, o sea, la productividad está bien, pero hay que hacer lo que tienes que hacer. Hay un libro que se llama Los siete hábitos de la ley, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y ese libro dice que bueno, los siete hábitos, y hay uno de los hábitos que no recuerdo exactamente el nombre, pero lo que quiere decir es que hay que hacer las cosas correctas. Y entonces hacía una analogía de que hay que poner la escalera en el árbol correcto. Si tienes dos árboles, por ejemplo, uno tiene cocos y el otro no tiene, y pones una escalera para subirte a bajar cocos, por más de que la escalera sea la mejor escalera en oro, que ni siquiera se mueva cuando te subas, por más de que ese día hayas desayunado lo mejor para tener la mejor energía, que tengas el super arnés para que no te caigas, si no tiene cocos no vas a tener cocos. Tienes que poner la escalera en el árbol ideal, en el árbol adecuado. Y cuando te digo en el árbol adecuado, es el árbol de tu propósito, de quién eres tú, qué es lo que en realidad te mueve, cuáles son esas diferenciales que tienes y a partir de ahí poder crear un negocio abundante y con propósito. Así que hoy te digo, si te equivocaste, si estás en un momento difícil o si lo pasas, sécate las lágrimas y entiende que el mundo no es de merecimientos, el mundo es de las personas que toman acción y hacen lo que tienen que hacer. Aquí en esta imagen estaba yo a la izquierda dando mi primera conferencia. Esa no fue mi primera, una de las primeras. Pero esa fue una de las primeras conferencias que tuve esas conferencias eran a más de 80 personas en vivo, en donde les enseñaba estrategias de marketing digital. Y en ese momento yo ya me había secado las lágrimas. Y para mí eso era una victoria enorme. Me pagaban poco, quizá no lo que yo quería en ese momento, pero la vida me estaba dando pequeñas señales de que podía lograr lo que quería y de que el camino que yo quería se podía conseguir. Me encanta la comunicación, me encanta ayudar a los demás, me encanta hablar con las personas, me encanta ser empático. Y eso es lo que estaba destinado para mí. Sí, también soy bueno en números, tengo un pensamiento lógico desarrollado por los años de la universidad de ingeniería que estudié y que lo admiro y todo eso me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo para mi negocio, para mi vida en general. Pero mi propósito estaba mucho más allá, lo que yo en realidad me movía. ¿Listo? Entonces, después de haberles dado un poquito duro acá, después de haber contado un poco de la parte emocional, de toda esa parte mental que tiene que ir detrás de cualquier negocio, te digo, estas son las 4 habilidades que tendrías que aprender hoy en día para tener cualquier negocio exitoso. No te digo en 2 meses, no te digo en 3 meses, en el tiempo que sea necesario, pero que sea exitoso. Y son 4 habilidades. La primera habilidad es el crecimiento personal. Tienes que ser una persona obsesiva. Y ojo, tampoco obsesiva es un término, digamos, obsesivo se puede tomar con una connotación negativa. ¿Sí? Una persona obsesiva. No, tengo celos obsesivos. Sí, listo, yo sé que puede tener una connotación negativa. Pero cuando digo obsesiva es que tienes que ser una persona apasionada por el crecimiento personal, por conocerte, por entenderte, cómo eres, cómo piensas, cómo actúas. Eres una especie, ¿no? Eres un ser humano. Hay animales, hay seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente en todo este universo, en este mundo como ser humano? ¿Qué es lo que te hace diferente? El poder del autoconocimiento, el poder de los hábitos. Eso te va a hacer diferente. La neurociencia, cómo funciona tu cerebro, por qué reaccionas como reaccionas, por qué haces lo que haces, por qué tienes los hábitos arraigados que ya tienes arraigados. Si te obsesionas con el crecimiento personal, es lo más importante y yo estoy seguro que vas a tener éxito sí o sí. Y luego le puse unas 3 más patas a la mesa, que siento que son las habilidades un poco más técnicas que tiene que desarrollar cualquier persona hoy en día
para tener un negocio exitoso? El marketing, obviamente digital, las ventas y la inteligencia artificial. El marketing tienes que aprender de que las personas que compran, perdón, lo dije mal, quien te compra son personas. Y si no entiendes la psicología del consumidor, si no entiendes cómo funciona la mente, cómo una persona toma una decisión, X o Y decisión, o cómo una persona compra y por qué compra, entonces no vas a poder desarrollar estrategias efectivas para poder conseguirlo. Tienes que entender de la psicología del consumidor, de la comunicación persuasiva, cómo puedes comunicar para vender mucho mejor tu servicio o tu producto. ¿Listo? Las ventas a mí me parece maravilloso. Hace poquito hablaba con una amiga que me decía, no, Dylan, es que yo soy re mala para las ventas. Es que yo... Y yo lo primero que pensaba en mi mente, creo que se lo dije, no sé si se lo dije, pero lo primero que yo pensé fue, no lo digas. No lo digas. O sea, esa persona estaba diciendo, yo soy mala para las ventas. No lo digas. Porque al decirlo tu mente ya se lo está creyendo. O sea, te estás catalogando como una persona mala para las ventas. Y ojo, tampoco me quiero hacer el extremista. Yo entiendo que una persona que apenas está empezando un proceso de algo, pues siente que no tiene las habilidades, ¿cierto? Pero ya, así no tenga las habilidades, tienes que desde ese minuto cero hablar en positivo. Soy la mejor vendedora. Todo el tiempo estoy vendiendo mis productos. Mis productos son los mejores. Vendo constantemente. Ayudo a las personas a través de la venta. Y te vas programando para que te conviertas en el mejor o la mejor vendedora posible. Entonces, por favor, entiende que tienes que aprender a vender. Yo sé que en la sociedad que vivimos y en el mundo que nos han enseñado, el que vende o al vendedor se lo ha satanizado. O sea, una persona, no, es que ya viene el que vende. No, este vendedor, no. ¿Y qué haces? Vender. No, este man sí es cuentero, este man es charlón, como decimos en Colombia. Este man es un pajudo, este man es un chamullero, dicen en Argentina. Vos se fala muito, dicen en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vender. Y vender es ayudar. Yo cuando leí un montón de libros, cuando tomé seminarios de ventas, cuando aprendí a vender, se me transformaron un montón de creencias que tenía, porque así como quizás ustedes lo están viendo, yo también lo veía en ese momento. O no sé si ya pasaste esta etapa. Pero en un momento yo también sentía que no, es que los vendedores, que pereza, no, este man ya me va a vender, no, los vendedores. Y yo tuve que lidiar con esas creencias limitantes, porque yo ya sabía, o sea, como yo ya había estudiado y ya había leído, yo ya sabía que los demás me percibían a mí quizás como una persona aburrida, como este man ya va a vender, este man no sé qué. Era el precio que había que pagar. Otra persona, no, es que ¿qué piensan de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Que les quiero vender. Oh, ¿qué van a pensar de mí? Yo sabía lo que quería, gente. Y me fui con todo. Y hoy en día soy orgulloso de lo que vendo. Porque sé que lo que vendo le puede cambiar la vida a las personas. Y le está cambiando la vida a las personas. Como me la está cambiando a mí también. Entonces, si yo sé que algo que yo hago, que yo vendo, le va a ayudar a la gente a cambiar su vida para mejor, para bien, me obsesionaría con la forma de venderlo. Lo vendería por todos lados. Porque sé que le va a ayudar a la gente. ¿Listo? Y la tercera habilidad técnica que te enseñaría sería la inteligencia artificial. Yo creo que una persona hoy en día que no se adapte a la inteligencia artificial no va a lograr nada. O sea, no... Yo creo que ya no vale la pena ni siquiera puedes vender, entre comillas, ese típico miedo de que no, es que la inteligencia artificial te va a reemplazar, es que te va a quitar el trabajo. No, no señor. La inteligencia artificial simplemente le va a quitar el trabajo a la persona que no quiera aprender inteligencia artificial. Entonces, una persona que sepa de inteligencia artificial es la que te va a quitar el trabajo, no es la inteligencia artificial. Es como pasó con el internet. Cuando el internet llegó y se revolucionó todo, la gente decía, no, es que el internet eso va a quitar. No, no fue el internet, o sea, fueron las personas que supieron usar el internet, que supieron usar los sistemas, los software, los computadores. Esas mismas personas fueron las que te quitaron el trabajo o las que sacaron empresas del mercado. ¿Vale? Entonces, recuerda, siempre crecimiento personal, que es el pilar número 1, es lo más importante. Y a partir de ahí, marketing, ventas, inteligencia artificial. Finalmente quiero terminar esta reunión, esta charla, esta pequeña clase con una reflexión. Y la primera es que si en algún momento quieres trabajar conmigo, si en algún momento te gusta lo que hago o quieres aprender de mí, ya sea porque tienes un negocio o porque quisieras aprender marketing para enseñar a otros y poder vivir así como lo hago yo,
lo primero que yo te diría es, no salvo negocios. O sea, yo cuando recién empecé me obsesionaba y me moría porque la gente vendiera. Porque sentía de que si la gente no vendía, mi trabajo no funcionaba. Yo decía, no, es que si yo hago una campaña de marketing, pero la gente no vende, es porque yo la estoy haciendo mal, la estoy cagando, como se dice por ahí. Y me di cuenta después, con los años, de que no. De que para que un negocio tenga éxito, tienen que haber demasiados pilares. Y uno de esos soy yo, mi marketing, mi estrategia. Cómo yo entro a aportarle para que tu negocio sea más visible, para que se vea más bonito, para que la gente entienda más, para que la gente se conecte más. Pero si tu negocio no tiene un buen producto, no tiene un buen servicio, o sea, engañas a la gente, hay competencia tuya que lo hace mejor, yo no voy a poder venir a salvarte. Entonces no salvo negocios. Hoy en día aporto desde mi conocimiento. Humildemente sé que tengo mucho para darle a una empresa y a un proyecto desde la parte de marketing, ventas, inteligencia artificial, pero no entro a un negocio para salvarlo. Ya no me culpo de eso. Si vendiste, súper, aportamos. Si no vendiste, tampoco. O sea, eso no quiere decir de que yo no pueda tener la culpa. Sí, cuando algo no pasa como yo quería, también me siento y miro qué pudo haber pasado. Pero hoy en día no es como antes de que yo hacía todo, incluso hasta regalaba mi trabajo, daba de más, que es el proceso de la vida, ¿no? También. Pero lo hacía que para que el otro vendiera y viera que yo trabajaba bien y que... Pero no es así. Si tu proyecto no es grande, si tu proyecto no tiene valores, no tiene principios y no quiere ayudar a los demás, no va a funcionar. Si esperas resultados de un momento a otro, no podemos trabajar. Si eres una persona que sentiste que invertiste algo y que ya mañana, pasado mañana, el mes sí que sigue, vas a estar ganando 3, 4, 5, 6 veces más de lo que invertiste. ¿Qué puede pasar? Ojo, puede pasar porque ha pasado que hemos tenido resultados rápidos con muchos clientes. Pero no es lo normal. O sea, una persona cuando se acerca a ti porque quiere que les ayudes a vender con marketing digital es porque normalmente o no lo venía haciendo o lo venía haciendo mal. Entonces se necesita un proceso para que esa estrategia que yo voy a implementar pueda lograr resultados en el corto, mediano o largo plazo. Si tu negocio no es ético y no ayuda a los demás, no podemos trabajar. Yo no trabajo en ninguna empresa o en ningún proyecto que su producto dañe a los demás, les haga un mal, los engañe, los estafe, o sea, para algo negativo. Solamente trabajo con proyectos que le brindan a las personas soluciones, una calidad de vida mucho mejor y que les hacen pasar momentos agradables. Por eso lo resumo en todo, porque pues ayudo a vender servicios, productos, infoproductos. Entonces lo resumo en eso. Pero no, hoy en día no siento que no tengo que salvar el negocio de nadie. Aporto lo que tengo que aportar, me meto de lleno en los proyectos, porque hoy en día no trabajamos con todo el mundo. Trabajo con personas que en realidad estemos alineadas. Me meto de lleno porque también quiero que te vaya bien. Yo sé que si tú ganas, yo gano. Siento que si tu negocio te gusta, te apasiona, quiero ser esa persona que también te impulse, pero hoy en día ya tengo claro de que no todo depende de mí, no hago estrategias de marketing salvadoras, no hago marketing de la esperanza, ¿vale? Entonces, estamos llegando al final de esta clase. Espero que te puedas llevar lo más positivo, que puedas tomar apuntes, que la puedas repetir. Como te digo, va a quedar grabada aquí, va a quedar montada en mis redes sociales. Y básicamente esto es un regalo que yo te quiero hacer. Es el regalo que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho hace años que empecé a emprender y que entiendo que es el proceso de la vida. O sea, siempre se empieza y a medida que ya tomas inercia, pues todo se va volviendo como con ese efecto de bola de nieve, ¿no? Que hoy en día lo estoy viviendo, hoy en día mi negocio va creciendo. Digamos que tenía muchas dudas también de poder hablar como con esa seguridad, de poder empezar a tener una marca personal mucho más sólida, más confiable, más establecida. Pero sentía ese impostor, ¿no? Ese impostor que me decía, no, es que si de pronto mañana ya los clientes se te van, no, si mañana tu negocio no factura nada, entonces todo lo que hablaste fue basura, todo lo que hablaste fue mentira. Y tenía ese impostor ahí, hasta que me di cuenta que no, por dos razones. Por una, porque confío adentro de mi corazón, en lo más profundo, confío de que voy a lograr las cosas que quiero lograr. Y lo segundo es porque sé que las personas necesitan ayuda en el mundo digital. Las personas necesitan aprender a vender, necesitan aprender de marketing.
necesitan de pilares de negocios para que puedan tener un negocio próspero y abundante. Espero que te lleve lo más positivo de esta clase, espero que te haya servido y gracias por escucharla. Mi nombre es Dylan Torres, soy emprendedor digital, ayudo a los negocios, a emprendedores a crecer en el mundo digital a través de un negocio con propósito y básicamente es lo que hago los últimos años de mi vida. Muchas gracias.